Les doy la bienvenida a esta segunda parte del curso básico de Photoshop. En este video vamos a aprender a hacer una composición como esta utilizando algunas de las herramientas de creación que nos trae el programa. Vamos a arrancar armando una mesa de trabajo igual a la que habíamos hecho en la parte 1, que si no la vieron les dejo acá el enlace para que la puedan ir a chequear, que era de 1080 de ancho por 1350 de alto. Vamos a hacerlo en 150 píxeles y en vertical. Le damos a crear. Vamos a arrancar por ver primero cuáles son las herramientas que vamos a estar utilizando. Y la primera de ellas es el pincel. El pincel, que tiene como atajo la letra B larga, en base a los colores que nosotros tenemos acá definidos como el principal y el secundario, vamos a ponerlo por defecto, que es negro y blanco. Nosotros hacemos trazos del color que tenemos en el frontal. Si nosotros lo cambiáramos, acá con el panel de colores, nos hace un trazo de otro color. ¿Qué otras características podemos modificar del pincel? Podemos cambiarle el trazo, abriendo en esta pestañita, para modificar el tamaño y hacer un trazo más grueso, o la dureza, que se refiere al suavizado que tienen los bordes el trazo del pincel. Ven acá que se nota bien la diferencia. Esta herramienta nos puede servir si estamos trabajando en ilustración para con la tableta usarlo como un pincel, sería nuestra base de trabajo. O si no, en su modo de dureza más suave, nosotros podemos jugar con el tamaño y usarlo para hacer sombras, pintar detalles, retoques. Es bastante amplio el uso que tiene. Si nosotros hacemos clic derecho, teniendo la herramienta pincel seleccionada, se nos abre este mismo panel, que es el que está acá arriba, donde podemos editar las configuraciones de una manera mucho más rápida. Y otra cosa que tiene Photoshop son librerías de pinceles, que esto sí es ya para un trabajo más artístico, con diferentes alternativas. Por ejemplo, este que es un pincel como de salpicado. Vamos a ponerle otro color. Otra de las herramientas que nos va a servir en el trabajo de diseño con Photoshop es el balde de pintura, que lo seleccionamos desde acá, esta casillita que tiene el balde, también el atajo es la letra G, y lo que nos hace es rellenar el espacio de trabajo o la selección que nosotros tengamos hecha también con el color frontal que hayamos seleccionado. Lo que les digo de las selecciones es con esta herramienta de selección rectangular, por ejemplo, nosotros hacemos un rectángulo y con el balde de pintura pintamos dentro de esa superficie únicamente. También lo que podemos hacer es, si por ejemplo nosotros adjuntamos una imagen, para eso abrimos la imagen en la carpeta y la arrastramos. Vemos que nos la crea acá en una capa nueva, le damos a Enter, y por defecto esta imagen cuando la arrastramos viene configurada como un objeto inteligente que se llama. Esto lo que hace es que nosotros podamos editar la imagen en una capa aparte, pero no la podemos modificar dentro de este espacio de trabajo. Es algo que vamos a estar viendo más adelante, pero como para que ya lo vayan teniendo en cuenta. Para poder editar esta imagen, le vamos a hacer clic derecho sobre la capa y cliqueamos acá donde dice rasterizar capa. Entonces ahora se vuelve un archivo editable. Si nosotros lo quisiéramos editar sin haberlo rasterizado, vemos que la flechita sale como con una cruz. Y si nosotros hacemos clic, nos sale este cartel de advertencia en la que nos dice: ¿deseas rasterizar este objeto inteligente para poder editarlo? Y nosotros le damos OK y ya lo podemos modificar. Por ejemplo, con el balde de pintura seleccionado, yo lo que puedo pintar es el cielo, que vemos que acá el programa como que detecta cuáles son los bordes de la imagen y en base a eso define hasta dónde llega el relleno. Y si por ejemplo yo quisiera pintar esta parte de acá abajo del techo, vemos que se nos pasa de lo que nosotros queremos pintar. Lo que tiene el balde de pintura es una tolerancia que nosotros podemos modificar desde acá arriba, con la cual si nosotros la vamos bajando es cuán parecido tiene que ser el tono de color que define el borde para que lo tenga en cuenta para relleno o no. Entonces, si por ejemplo, es más fácil si lo vemos. Si nosotros bajamos la tolerancia a 50 y pintamos acá arriba, vemos que sigue pasando, pero un poco menos que antes. Y si nosotros lo bajamos a 25 y pintamos, acá ya vemos que este tono de color no lo toma como lo mismo, entonces nos pinta solamente la parte que nosotros queremos. Si le hacemos un poco de zoom, vemos que por acá no está tan detallado
el contorno, pero eso lo tendríamos que retocar después como para dejarlo todo prolijo. Vamos a eliminar esta capa y vamos a probar una de las alternativas que tiene el balde de pintura, que como vimos en la primera parte del video, todo lo que tenga este triangulito, si lo tenemos cliqueado, podemos ver las alternativas. Entonces vamos a elegir esta que se llama degradado. Esta herramienta lo que nos hace es justamente lo que dice el nombre, un degradé del color frontal que nosotros hayamos seleccionado al color que tenemos detrás. Acá como nosotros tenemos el color blanco, vamos a modificarlo haciéndole clic, vamos a ponerle un turquesa. Y para usar esta herramienta lo que tenemos que hacer es clic en cualquier lado y estirar una línea hasta donde queremos que llegue el trazo. Lo voy a hacer de esquina a esquina y vemos que nos hace todo el diseño del degradado. Si nosotros hacemos un trazo cortito, el degradado va a abarcar principalmente esa parte, o sea, vemos que viene todo el tono de turquesa y el violeta se degrada solamente en esa partecita chiquitita que nosotros marcamos. Si nosotros quisiéramos agregar, por ejemplo, un color más, que sean 3 colores, hacemos clic acá y vemos que se nos abre esta pestaña de editor de degradado. Por defecto Photoshop ya nos trae varias alternativas ya predefinidas con colores correspondientes. Esta, por ejemplo, que si vemos, esta lo que nos hace es el degradé del logo de Instagram, incluso con los mismos colores casi, pero nosotros lo podemos modificar. Haciendo clic acá en el triangulito podemos cambiar, por ejemplo, el color del centro. Vamos a poner, no sé, un verde, o si cambiamos acá el azul lo podemos poner un violeta. Entonces es todo modificable. Y una alternativa interesante que tiene la herramienta de degradado es ir desde un color que nosotros hayamos definido hacia una transparencia, que sería esta opción que dice color frontal transparente. Vamos a deshacer esto, vamos a crear una capa nueva y vamos a hacer el degradé de esquina a esquina. Vemos que va desde el violeta y se vuelve blanco acá al final, pero se vuelve blanco porque nosotros tenemos la capa del fondo visible, que es una capa de color blanco. Si nosotros la desbloqueamos y la ocultamos, vemos que se vuelve todo como cuadriculado. Esta cuadrícula en Photoshop lo que nos representa es que no hay imagen, que es una transparencia, no tiene fondo. Para verlo mejor también podemos hacerlo con una imagen adjunta, que vamos a buscarla de la misma carpeta de materiales. Todos estos materiales y estas referencias yo se los voy a dejar en la descripción para que los puedan descargar, pero también pueden ir probando obviamente con imágenes que tengan ustedes, y eso sería lo mejor, porque cuando uno mejor aprende a usar el programa es cuando empieza a toquetear, a ver las opciones, a jugar con la herramienta, porque así empezás a descubrir y te acordás de qué hace cada cosa. Arrastramos acá la imagen en el fondo y vemos cómo se nota el efecto, que desde esta esquina hacia abajo se va aclarando el tono, se va volviendo transparente. Si yo lo oculto, la imagen por defecto es así. Ahora vamos a empezar con la composición de la imagen que les mostré al principio. Y lo primero que vamos a hacer es limpiar acá la mesa de trabajo. Vamos a eliminar esta capa que no la vamos a usar. Ahí está. Tenemos la capa del fondo. Vamos a rasterizarla también. Y ahora la podemos editar. Para la imagen que nosotros queremos lograr, en primer lugar necesitamos que este fondo sea en blanco y negro. Y para eso tenemos dos opciones. La primera, que es la más rápida y sencilla, es ir a Imagen, Ajustes, Blanco y Negro. La imagen queda en blanco y negro y nosotros con estas barritas podemos ir editando la claridad de cada color, la luminosidad sería. Vamos a dejarlo por defecto, pero vamos a cancelarlo, porque les quiero mostrar otra forma de poner la imagen en blanco y negro, pero que sin embargo nos deje seguir editando la imagen a color si después la necesitamos. Porque si nosotros hacemos imagen, ajustes, blanco y negro, y le damos OK, la capa queda en blanco y negro, y si nosotros quisiéramos volver a verla en color, tendríamos que deshacer hasta llegar al paso previo a ponerla en blanco y negro. Para no tener que hacer esto, para no destruir el color de la imagen, lo que nosotros podemos hacer es crear una capa de ajuste que se llama, y que se crean desde esta pestañita de acá, que nos da todas las opciones de capas de ajuste que podemos crear. Vamos a poner blanco y negro, así se entiende mejor. Y vemos que nos crea una capa superior a la cual estamos nosotros trabajando, que si la desactivamos se oculta y nos muestra la imagen a color. Es una capa que como que tiene el filtro que se le aplica a todas las capas que estén por debajo. Si nosotros queremos que se aplique únicamente a esta imagen, lo que tenemos que hacer es apretar en este cuadradito
y vemos que le hace una flechita que nos marca esta capa está en blanco y negro. Ya tenemos el fondo en blanco y negro y ahora lo que vamos a hacer es crear una capa nueva porque queremos darle un degradé de color como tiene la imagen que les mostré al principio, que es el resultado final que queremos lograr. Por eso vamos a elegir dos tonos, que da la casualidad que son los que justo fuimos viendo en los ejemplos. Pero vamos a hacer un violeta un poco más clarito y un turquesa también, no, acá, un turquesa también vamos a hacerlo un poco más clarito. Vamos a la herramienta de degradado y seleccionamos la opción que vaya del color frontal al color secundario que tenemos marcado. Trazamos de diagonal a diagonal. Siempre recuerden que estamos trabajando en una capa nueva, limpia, sin nada. Y nos llena el espacio de trabajo con esos tonos. Para que se vea la imagen del fondo, lo que tenemos que hacerle a esta capa es bajarle la opacidad, que es como la transparencia que tiene la imagen, y vemos que cuanto menos opacidad tiene, más se ve la imagen del fondo. Pero otra forma que tenemos, y que nos puede dar resultados por ahí más interesantes, es jugar con los modos de fusión de la imagen, que se cambian desde esta pestañita que ahora dice normal. Vemos que nos salen un montón de opciones, y lo que hace cada una de estas opciones es, mediante diferentes procesos, superponer los colores de la capa superior con los de la capa inferior para entregarnos un resultado. Que si nosotros vamos cambiando uno por uno, nos va mostrando una previsualización de cómo quedaría la imagen. Yo lo que hago es siempre ir probando uno por uno, sé más o menos cuáles dan cada efecto, pero a veces me sorprendo con las variantes que me puede generar porque esto lo va definiendo, como les dije antes, los colores, la luminosidad de las imágenes que nosotros estamos fusionando. Entonces siempre ir probando por ahí nos podemos sorprender y puede quedar algo interesante que no teníamos contemplado. Vamos a usar el modo de fusión de superponer, que nos lo deja como un poco más suave a los tonos por encima de la imagen. Bueno, ahora la próxima herramienta que vamos a ver es la de creación de textos. Hasta acá, por cualquier duda que tengan, si me quieren hacer alguna consulta, pueden dejar un comentario en este video o me pueden escribir por mi Instagram, que también se los voy a estar dejando, como toda la data, se los dejo en la descripción. Me mandan un mensaje y yo los trato de ayudar en todo lo que pueda. La herramienta de texto, hay dos formas de usarla. La primera, que es la de texto libre, se podría decir lineal, que seleccionamos acá la letra T, que el atajo también es la letra T, y hacemos clic en cualquier lado. Nos sale este, que es un texto de muestra, que nos crea Photoshop, para que si por ejemplo estamos armando algún diseño y todavía no sabemos lo que vamos a escribir, ya de entrada tenemos este texto de muestra creado que nos muestra cómo quedaría. Vamos a ocultar por un momento todo lo que son los archivos del fondo, menos la capa blanca, y vamos a ponerlo en color negro porque en color blanco como que no se ve mucho. Ahí está, tenemos la capa de texto en un fondo blanco, en color negro el texto, para que se pueda entender mejor. Al texto lo que nosotros le podemos editar es, bueno, en primer lugar la fuente, la tipografía, que lo que tiene bueno es que nosotros vamos pasando por cada una de las fuentes y nos lo va mostrando en tiempo real cómo quedaría. Si quieren descargar fuentes para instalar en su computadora y que puedan también usarlas para sus diseños, les dejo el enlace a una página que es DaFont, que está muy buena, tiene un montonazo de fuentes libres, o en Google Fonts, que también pueden conseguir un montón de fuentes gratis. Después de la fuente, bueno, el tipo de la familia de la fuente que vamos a usar, si vamos a usar light, regular, vamos a dejarlo en bold. El tamaño de la fuente, que hacemos clic acá y vemos todas las opciones, o escribimos nosotros el número que queramos. Después, acá podemos cambiar el justificado y el color de la tipografía. El justificado ahora lo vamos a ver con lo que es la segunda manera de crear un texto en Photoshop, que es crearlo en un bloque. Vamos a eliminar esto y volvemos a la herramienta de texto y en lugar de hacer clic, lo que hacemos es dibujar un rectángulo en el cual nosotros escribiríamos nuestro párrafo. Suelto, vemos que nos crea un texto de muestra dentro del encuadre donde nosotros seleccionamos. A esto nosotros lo podemos justificar a la izquierda, centrarlo, justificarlo a la derecha. Tenemos todas las mismas opciones de cambiar la fuente, el tamaño, el tipo. Y acá en este panel, que es el de propiedades de la capa de texto, o acá, que es lo mismo, lo que nosotros podemos modificar es el interletrado, el espacio que hay entre letra y letra. Si lo ponemos en 0, nos lo deja como sería por defecto. Siempre tenemos que seleccionar el texto que nosotros queremos modificar.
O, por ejemplo, el interlineado, que sería el espacio entre renglón y renglón. Vemos que con esto lo vamos aumentando o lo reducimos. El color también, acá tenemos otro control para modificarle el color. Y esas serían como todas las configuraciones básicas que nosotros tenemos para trabajar con textos. Vamos a eliminarlo también. Vamos a volver a habilitar las capas del fondo. Yo en la imagen de muestra había puesto New York acá porque era el nombre de la ciudad de la foto y me pareció que quedaba bueno. Así que vamos a escribir eso. Vamos a escribir Nueva York. Y vamos a ponerlo en color blanco para que se lea mejor. Vamos a agrandar el tamaño de la fuente. Ahí puede estar bien. Y vamos a elegirle una tipografía que vaya más por ahí con lo que es el diseño. Yo ya tengo esta, que es la que usé para hacer el de muestra. Está Monument. Y la vamos a poner en Ultra Bold. Ahí está. Vamos a agrandar el interletrado porque vemos acá que por ahí la N y la W están un poco juntas. Ahí está, lo dejamos así. Y da un poco de la sensación como que el fondo es muy luminoso para lo blancas que están las letras. Entonces, si nosotros quisiéramos oscurecer un poco más el fondo para destacar el texto, lo que podemos hacer es crear otra capa de ajuste. Volvemos acá a capa de ajuste. Y nos paramos sobre la capa de blanco y negro para que nos cree una capa de color uniforme, que lo seleccionamos acá, en color negro, y que esté por encima de la capa que hicimos antes. Vemos que todo el fondo se volvió negro ahora. Pero esta capa sí, con el control de opacidad, la vamos a ir haciendo un poquito más transparente hasta que estemos conformes con el resultado. Ahí vemos que se lee mucho mejor el texto. Si yo la oculto, ya no tiene tanta luz. Y la vamos a dejar ahí. Tenemos el texto creado y tenemos el fondo. Estaría bueno que para que la composición esté prolija, el texto esté bien centrado en la imagen. Para hacer esto, nosotros seleccionamos el texto con la herramienta mover y seleccionamos la capa del degradé con control apretado. ¿Por qué digo que seleccionamos la del degradé? Podríamos seleccionar también cualquiera de las otras, siempre y cuando sea una capa que tenga el tamaño de la mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque ahora con la herramienta mover, nosotros con estas opciones podemos alinear el texto con la imagen del fondo tanto horizontal como verticalmente. Entonces, si la imagen que nosotros elegimos para la parte de atrás tiene el tamaño de la mesa de trabajo, la alineación que nosotros le demos al texto va a coincidir también con el centro de la mesa de trabajo. Podemos alinearlo a la izquierda, en el centro, a la derecha y lo mismo en vertical. Hacia arriba, en el centro o hacia abajo. Vamos a alinearlo en el centro en vertical y en el centro en horizontal. Ahí está el texto bien centrado. Ocultamos. Ahora, para hacerle el detalle, ese de la línea en diagonal que cruza, vamos a usar la herramienta pincel para hacerlo de una manera práctica. Creamos una capa nueva sobre la cual trabajar. Volvemos con este iconito a los colores por defecto y los invertimos con esta flechita para que el blanco nos quede como color principal. Seleccionamos la herramienta pincel con la B larga o cliqueando en el icono y elegimos en los pinceles generales el común. Vamos a ponerlo más o menos en 8 píxeles. Sí, ese espesor puede estar bien. Y con la dureza 100. Vamos a hacer un trazo. Si yo uso el mouse y hago clic y muevo nomás, vemos que la línea va para donde nosotros hicimos clic. Si nosotros quisiéramos hacer un trazo recto, tenemos que mantener la tecla Shift apretada. Y movemos y vemos que la línea sale derecha. Puede salir derecha en vertical o en horizontal. A nosotros en este momento nos da igual porque la vamos a girar, vamos a trazarla en horizontal. Y con la herramienta mover vamos a mostrar los controles de transformación y nos vamos a acercar un poco. Yo lo que quiero es que esta línea vaya en paralelo a esta inclinación de la letra W. Entonces, vemos que si yo me alejo un poquito de la imagen, la flechita cambia a esta forma de arco. Esto lo que me permite es girar la imagen como yo quiera. La vuelvo a donde estaba. Y si yo tengo Shift apretado, nos deja girarla en ángulos de a 15 grados. Entonces, por ahí si necesitamos algo más preciso, lo hacemos de esta manera. Vemos que a 75 está parecido a la W, pero no queda justo. Así que lo vamos a hacer de manera libre. Me acerco un poco más. Lo voy a poner por acá cerca, así lo puedo alinear bien. Y lo inclino de manera que ahí está paralelo con el ángulo de la W.
Lo voy a poner acá en el centro y oculto todo y me alejo. Acá ya tendríamos nuestra primera composición creada con Photoshop. Ahora lo que nos queda es guardar esta imagen, así la podemos compartir. Para eso vamos a Archivo y primero les quiero mostrar acá donde dice guardar como. Por defecto nos lo guarda como archivo de Photoshop. Esto significa que en este formato nosotros después vamos a poder abrirlo y seguir editando el trabajo que estábamos haciendo sin ningún problema. Vamos a guardarlo en primer lugar como archivo de Photoshop, así por cualquier cosa ya nos queda. Ejercicio parte 2, ahí está. Y ahí lo guardamos como Photoshop. Pero si yo quisiera compartir esta imagen, la tengo que guardar en algún formato tradicional, que podría ser JPG o PNG. Para eso también podemos hacerlo de esa manera, en archivo guardar como, y acá abajo cambiamos el formato, ponemos o JPG o PNG y nos lo guardaría. Y si no, otra forma sería exportar el archivo, acá en exportar como. ¿Cuál es la diferencia? En guardar como guardamos la imagen así tal cual está. En exportar como todavía nos deja modificar algunas propiedades que a nosotros nos puedan interesar. Cuando ponemos exportar como se nos abre este panel en el cual nosotros elegimos el formato JPG, PNG, GIF, SVG. Vamos a hacerlo en JPG. Nos deja modificar la calidad del JPG, lo hacemos al 100%. Si lo bajamos un poco más el archivo va a pesar menos. Podemos cambiarle las proporciones, que ahí vemos que mantiene la relación, pero hace la imagen un poco más grande. No importa si nosotros en un principio lo habíamos hecho en 1080. Y acá nos modifica el tipo de color con el cual se trabajó. Esto siempre hay que dejarlo en sRGB porque es el modo de color para trabajo. Acá podemos escalar la imagen. Si queremos guardarlo en una resolución 3 veces más grande a la que lo diseñamos, el archivo va a pesar más. Y eso sería todo. Le damos a exportar y nos aparece para guardarlo. Ejercicio parte 2, exportado, y lo guardamos. Hasta acá sería esta segunda parte del curso de Photoshop. Vimos las herramientas de creación básicas, el pincel, el balde de pintura, la herramienta de degradé, cómo modificar los degradados, distintos colores, distintas variaciones que vienen por defecto, cómo crear textos, cómo cambiar la forma del texto y armamos nuestra primera composición. Me encantaría ver sus trabajos, si lo comparten en Instagram me pueden etiquetar, así los veo y yo los reposteo también. Y como les dije anteriormente, si les queda alguna duda, alguna consulta, en la descripción saben que tienen el paso a paso de cada etapa marcado por minuto. En el próximo video vamos a estar viendo ya herramientas para hacer recortes, para armar como lo que serían collages con las imágenes de Photoshop, que eso nos va a servir mucho para hacer montajes o para hacer otro tipo de diseños. Así que si te gustó este video, recomendáselo a alguien, mandáselo que le pueda interesar empezar a usar este programa, entrar en todo lo que es el mundo de la composición digital, el diseño, retoque fotográfico. Dale un like a este video, así sé que te gustó, y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte las próximas clases que vaya subiendo ni otro tipo de contenidos que voy a estar compartiendo. Así que nos vemos en el próximo video.